Hola, ¿qué tal? Soy la diputada Claudia García Hernández. Muchas gracias, Canal Parlamento, por este programa especial en el que abordaremos la iniciativa que impulsa la ley contra la violencia vicaria. Desde el primer día, como diputada, me comprometí con la idea de ser tu voz en el Congreso. Es por eso que quiero abordar y dar un espacio en mi agenda a la iniciativa de la ley contra la violencia vicaria. Lo hago primero porque soy integrante de la Comisión de Igualdad Sustantiva. También porque soy mujer y también he sido violentada políticamente y en otros aspectos de mi vida profesional. Pero sobre todo lo hago porque hay quienes no han sido o no han tenido la oportunidad de expresar su problemática. Siempre acostumbro salir a las calles, convivir con la gente, escuchar a la ciudadanía. También mi oficina es una oficina de puertas abiertas en donde todas y todos pueden expresar su voz y, por supuesto, yo escucharlos. Por eso he trabajado cerca de muchas mujeres que enfrentan violencia vicaria. Se trata de un fenómeno que duele, pero casi nadie lo ve y no se ve, porque las heridas que causa la violencia vicaria no están afuera, no se ven moretones, no se ven maltrato físico, pero sí, por supuesto, estas marcas que no son externas quedan internamente durante muchos años. El hecho de que las hijas o los hijos, sobre todo de los menores de edad, queden en medio de una disputa feroz entre madre y padre es lo que hace particularmente muy grave esta situación. También es propicio para que se manifiesten otras violencias más una vez que se da este fenómeno. Violencias físicas, económicas, psicológicas. El asunto es que las mujeres quedan en la indefensión cuando sus parejas utilizan a sus hijas o a sus hijos como rehenes, hablando física o moralmente para hacerles daño. La propuesta para que se legisle al respecto ha generado cierta controversia. Bueno, más bien una fuerte controversia. Y a pesar de que en la actual legislatura del Congreso del Estado cuenta con una mayoría de legisladoras, con una bancada de legisladoras, el tema se ha estancado. Ni se aprueba ni se rechaza. Por eso me parece pertinente escuchar la voz de quienes son víctimas y han padecido la violencia vicaria y asimismo impulsan esta ley. Es importante decir que la construcción de esta propuesta legislativa ha contado con el acompañamiento de ellas y por eso es importante que expliquen, que compartan a detalle sus peticiones, sus exigencias y en muchos casos su llamado al auxilio. Lo que propone este programa es abonar a la discusión con testimonios tanto en el ámbito legal como en el ámbito personal de quienes abanderan esta causa. Mi compromiso como legisladora es tener información pertinente para tomar las mejores decisiones y asimismo compartirlo con ustedes. A continuación, entonces, escucharemos las presentaciones de las ciudadanas Blanca Estela Paredes Hernández, Elisa Concepción Celis González, Isela Margarita González Ávila, María Elena Gallegos Méndez.
También escucharemos los testimonios de María del Carmen Lizardi Santiago, María del Refugio Reynoso Medina, Nereida Herrera, Norma Angélica Delgadillo Frías, Ivette Díaz, Ana Eva Ramírez García y Janet Velázquez Wirt. El objetivo es que se amplíe la información en torno a este tema, que tengamos más elementos de juicio y, sí, bienvenido el diálogo para que esta iniciativa avance. Nos hablarán de lo siguiente: ¿por qué nace una iniciativa de ley contra la violencia vicaria? ¿Qué sí es y qué no es la violencia vicaria? ¿Cuál es el origen de esta iniciativa? ¿Cómo se acercaron y realizaron el trabajo en el Congreso de Jalisco? ¿Y por qué es necesaria que se apruebe la ley contra la violencia vicaria? Escuchémosla. Hola a todas y a todos los que nos escuchan, sobre todo dirigido hacia las mujeres que han vivido algún tipo de violencia. El día de hoy estamos aquí en lo que corresponde a compañeras, a hermanas de lucha, y pues gracias al espacio que se nos ha otorgado, gracias a la diputada por abrirnos, por escucharnos. No todas las diputadas ni los diputados han mostrado solidaridad hacia nosotras, ¿no? En cuanto a mi tema es: ¿por qué nace la iniciativa? A grandes generalidades, ¿dónde fundamentamos esta iniciativa contra la violencia vicaria? Y el segundo punto que abordaré es qué no es la violencia vicaria y qué sí es la violencia vicaria. A grandes generalidades, ¿cómo se vive esta violencia, ¿no? Es una violencia de género hacia las mujeres. ¿Cómo nace esta iniciativa? Desde el punto de vista social, es al ver cómo en la sociedad se están dando estos hechos, estas violencias hacia las mujeres constantemente, y cómo un grupo de mujeres se empiezan a unir, empiezan a conformar lo que es el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, todas con un fin común, ¿no? Todas siendo víctimas de esta violencia vicaria, cómo a todas les une el amor de madre. Entonces empezamos a revisar, ¿no? Comenzamos a ver cómo es posible que si dentro de nuestra normativa tenemos ese gran artículo, gracias a esa reforma de junio del 2011, donde se habla que se nos debe de juzgar con perspectiva de género, que se nos debe de aplicar ese principio pro persona que nos ha venido a todas las mujeres que hemos estado inmersas en algún tipo de violencia. Pero yo creo que una de las violencias más dolorosas cuando aún tenemos vida es ver cómo se llevan a tus hijos, cómo te amenazan para quitarte a tus hijos. No importa la violencia que hayan ejercido para sustraerlos, para llevárselos, sino el que te alejan de ese ser que creció dentro de tu vientre, ¿no? Entonces miramos esa parte constitucional, ese bloque de constitucionalidad que tenemos conforme al artículo 1 constitucional, que nos remite al 133 constitucional, y este artículo 133 que nos abre ese paso para protegernos a todos en cuanto a derechos humanos con un bloque de convencionalidad, ¿no? Esa maravilla que a veces a juzgadores, a legisladores, a procuradores o impartidores de justicia les ha costado trabajo observar que estamos en un paradigma legal totalmente distinto, que las cosas han cambiado, que este bloque de constitucionalidad nos abre un paso hacia las mujeres para decir ya basta, ya no más, hasta aquí. En otro ejemplo recordamos cómo a las mujeres en cualquier ámbito que lo vean, laboral, profesional, analicen los avances de las mujeres en los derechos político-electorales, se nos han dado los derechos de poco a poquito, de migaja a migaja. Entonces nosotros ya no queremos derechos de poco a poquito, de migaja a migaja, queremos una justicia ahorita, una justicia para las mujeres que hemos sido víctimas de violencia vicaria. Entonces el artículo 133 nos remite a este bloque de constitucionalidad. Gozamos de un tratado, Belén do Pará, el cual nos protege a las mujeres y nos habla de una gran gama de protección. Luego tenemos el artículo 4 de la CEDAW, el cual habla y rige que se tienen que tomar estas acciones
temporalmente urgente necesarias para que para que se erradique la violencia hacia las mujeres, para que se erradique esta violencia que vivimos las mujeres. De aquí es donde nace el fundamento jurídico legal. Es una medida autoramente llamadas acciones afirmativas. Temporalmente yo le agregaría urgentemente necesaria para que se pueda erradicar la violencia hacia las mujeres. ¿Qué es la violencia vicaria? Es esa violencia que se ejerce hacia las mujeres como ya se legisló también a nivel federal, por interpósita persona, también conocido como violencia vicaria, ¿no? Donde se utiliza a los hijos como si fueran un objeto y no comienza con la sustracción, comienza con la amenaza. Y antes de vivirse esta violencia o durante esta violencia ya se vivió violencia psicológica en alguno de los casos, física, sexual, económica, y la llamamos que este tipo de violencia es la antepenúltima violencia antes del feminicidio, ¿no? Vamos a ver unos casos, por ejemplo, aquí sigue el caso de María del Carmen y María del Refugio, como sus testimonios, cuál es el dolor de madre y aclarar qué no es la violencia vicaria. O sea, no estamos en contra de un buen padre, en contra de un padre que cumple, estamos en contra de los padres agresores, no estamos en contra de una orden judicial donde no hubo agresión para quitar a los niños, estamos en contra de que se llevan a los niños agrediendo a las mujeres mediante violencia y después se inician una serie de procedimientos judiciales donde de víctimas terminamos en victimarias, ¿no? Eso no es la violencia vicaria y nos llenan de procedimiento y esto nos lleva a tener una vida institucionalizada. La violencia vicaria es aquella sustracción, amenaza, chantaje, pero utilizando a los niños de por medio con el objetivo de dañar a las mujeres. Mi nombre es María del Carmen Lizalde Santiago, tengo 45 años y actualmente estoy sufriendo de violencia vicaria. Viví un matrimonio de 20 años con muchas violencias, pero la cereza del pastel fue la violencia vicaria. Después de haber sufrido un golpe en la cara y que este señor ya no pudo orientarme de otra manera, él trabaja en el IMSS, donde pudo manipular unos papeles para decir que yo no estoy apta para tener a mis hijos. Él, al momento que yo hablo con él, pues decide ya retirarlos de aquí de Guadalajara. En el mes de enero, los niños son trasladados a Meca a estudiar allá, donde la custodia todavía no la tenía él, ni siquiera se me preguntó si se los podía llevar para allá. Los niños están estudiando actualmente allá en Ameca y él obtuvo la custodia hasta el día 23 de febrero. Y yo fui enterada de la custodia hasta que quise ir por mi hija porque en la guardería me dijeron que probablemente tenía un abuso sexual. Fui a Ciudad Niñez y pues como siempre sus palabras de no podemos, ahorita no tenemos mucho trabajo, usted vaya por la niña. Yo fui por la niña acompañada de mi abogada, pero no me pude traer a mi hija. Después ellos fueron y hicieron la entrevista, pero pues una entrevista absurda porque la verdad a mí no me deja contenta. No he podido verlos. Este señor cada vez que tenemos una audiencia no para de decir que yo estoy loca, que no puedo convivir con ellos. Ahorita tengo 2 denuncias, la semana pasada nos acabamos de enterar, tengo 2 denuncias, una por haber entrado a mi casa por mis cosas y otra por ese día que me quise traer a mi hija de Ameca. La verdad es que estamos desprotegidas nosotras porque lejos de ayudarnos, tal parece como que en los juzgados estuvieran de parte de ellos. La última audiencia que tuvimos, él no paraba de decir que yo tenía denuncias, las cuales todavía hasta el día de hoy, esas denuncias que encontramos, las tuvo que buscar la abogada en otro lado, porque lo que viene siendo en los juzgados no se encuentran. Mi nombre es María del Refugio Reynoso Medina, soy maestra de educación primaria. Llevo 20 años trabajando con niños pequeños, enseñando a leer y escribir. Me gustan las letras, la literatura. Escribo en un diario, en un semanario de Ajijic, Jalisco. Y tengo 2 pequeños, un niño de 9 años y una niña de 11. El pasado 5 de agosto, su papá se los llevó de este país. Nosotros llevábamos 2 años de separados y
en un día que me los iba a regresar después de haber pasado vacaciones con él, al momento que yo le llamé para ponernos de acuerdo en dónde lo veía o cómo entregaba a los niños, solamente me dijo: ellos ya nunca los vas a volver a ver porque están en otro país, estamos en Estados Unidos. Esa es la peor noticia que yo he recibido en mi vida. Fue una situación que me provocó un estado de shock en ese momento. No sabía qué hacer. Hice las denuncias correspondientes en el Centro de Justicia para las Mujeres, en Ciudad Niñez, donde me dijeron en un inicio que yo no tenía nada que hacer ahí porque él era su padre y tenía derecho de hacer eso. Y yo le dije a la abogada: pues entonces me voy a mi casa y ya, ahí se termina. Pues ante mi insistencia me tomaron la denuncia. Esto fue en agosto. Una vez que él estaba en Estados Unidos ya con ellos, él además hizo una denuncia en mi contra de maltrato infantil, en donde hizo que los niños dijeran que yo los maltrataba. Me pintó, me dibujó para las autoridades de Estados Unidos como una loca, que aventaba cosas, que gritaba, que les daba de comer hasta vomitar, que tenía relaciones sexuales con hombres en casa y que mi hija escuchaba. Todo eso fue capaz de hacerlos decir y de hacerlos asumir que había sido. Cuando yo leí los informes de la mediación, pude darme cuenta de ello y pude darme cuenta de hasta dónde llegaba su maldad. Sentí mucho terror por esa persona, por miedo en mi persona, por las cosas que me pudieran suceder, porque alguien que es capaz de inventar estas cosas, pues es capaz de todo. Hola, mi nombre es Norma Angélica Delgadillo Frías. Soy ingeniero en sistemas de profesión, pero antes que eso, soy madre de una niña. Mi hija cuenta ya con 16 años. El origen de esta iniciativa es por el interés de diferentes colectivas que presentaron sus intenciones en el Congreso del Estado, de los estados de la República, de todo el país. Nosotras somos mujeres que hemos sido violentadas y que buscamos a través de una colectiva la ayuda que no hemos recibido por parte de las autoridades. En mi caso, me di cuenta de la sustracción de mi hija y a través de ello que había sido denunciada por mi expareja, cuando anteriormente había vivido todo tipo de violencia. Los agresores ejercen este tipo de violencia cuando ya no pueden manipularte por ningún otro motivo, y entonces es cuando acuden a tus hijos. Es cuando tú ya decidiste salir de ese entorno violento al que llamabas hogar. Es muy fuerte que después que tú acudes a una institución pública para señalar tu caso y, como mencionan, te convertiste de agredida a agresora. Tienes que lidiar con procesos largos que te desgastan a ti y a tus hijos. Sufres de depresión por no poderlos ver, pero a la vez tienes que estar fuerte porque tienes que seguir trabajando, porque los procesos legales son largos, porque tienes que pagar abogados, tienes que pagar peritos, tienes que pagar todo en lo que te ha sumergido la persona que dijo amarte, pero que ahora está manipulando con lo más sagrado que tú tienes, que son tus hijos. Tu lucha no termina. El origen de esta iniciativa es porque las mujeres nos hemos unido a través de colectivas para alzar la voz de lo que nos está sucediendo, que acudimos a las fiscalías, a los centros de justicia, al DIF, a la PEPENA, a todo cuanto nos sea posible para recuperar a nuestros hijos. Y tienes que estar fuerte en esa lucha. El origen de esta lucha va más allá, porque nosotros queremos ejercer para dignificar nuestra vida. Jamás vas a poder tener una vida libre de violencia si no estás con tus hijos, si no puedes verlos, si la ley, si las diferentes instancias no te escuchan. Un golpe jamás se va a comparar con el dolor que tienes en tu alma de no tener a tus hijos contigo. Estos testimonios los van a poder ver a través de los videos de Nereida Herrera, quien nos acompaña, y ella muestra cómo ha vivido
este dolor. Les agradezco este video. Mi nombre es Nereida y soy víctima de violencia vicaria. Pues yo viví con el papá de mis últimas 2 hijas, como 3 años. Procreé 2 niñas con él. Durante el embarazo sufrí violencia psicológica, violencia gestal. Me agredió cuando estaba embarazada. Decían que mi hija no era su hija, que yo ya había llegado embarazada. Hoy me voy enterando pues que es violencia gestal. Bueno, de hecho eran gemelas, mi primer embarazo que tuve con él. Entonces, pues yo me cansé cuando la última violencia que ejerció, pues en una discusión, agarré mis cosas, me quise retirar con mi mamá. Entonces estaba empacando mis cosas para retirarme de su lado, y agarró y agredió a mi hija. Entonces aventó una jarra y la jarra le pegó a mi hija en su enojo. Entonces pues yo me retiré de él, puse la denuncia. Entonces pues ya no le seguía a la denuncia por los procesos tan lentos que son en interponer una denuncia. Entonces pues así seguí. Él me siguió buscando, y pues me agredía en donde quiera que me veía. Inclusive en una ocasión, cuando me agredió, una maestra de la escuela, de la guardería donde yo tenía a mis hijas, del DIF, me vio ensangrentada y me dijo que qué me había pasado. Le dije que el papá de las niñas me pegó, porque para él siempre fue una prostituta por vender dulces, porque para poder sacar adelante, porque también fui víctima de violencia económica, porque no me daba ni un peso. Entonces pues todo eso a mí me ha causado mucho estrés, porque pues he tenido que pagar las guarderías, pues la alimentación de mis hijas, que era parte de su derecho de ellas, y el señor nunca me ayudó. Hola, mi nombre es Norma Angélica Delgadillo Frías y he sufrido violencia vicaria desde hace varios años. Mi ex esposo puso una denuncia falsa contra mi hija, contra mí, exponiendo que hacía violencia familiar contra mi hija. Esto con la intención de quitarme a mi hija y poder recuperar la pensión alimenticia que le había sido otorgada a mi menor hija. Me separé después de un divorcio que fue muy difícil y en el que en mi matrimonio viví violencia física, psicológica, emocional y después de mi divorcio patrimonial. Es con el fin de recuperar una casa que mi ex esposo pone una denuncia para mí con el fin de amedrentarme y de quitarme a mi hija. Ha sido un proceso largo y desgastante para poder comprobar mi inocencia y para poder seguir en contacto con mi hija en situaciones muy adversas. Estoy aquí porque la ley vicaria urge en el estado de Jalisco. Este proceso es largo, desgastante, nos separa de nuestros hijos. Vivimos para pagar abogados, para pagar peritajes, con una angustia permanente, con un dolor en el pecho y con una depresión en el alma. No podemos seguir así. Debemos de exigir por las leyes y por la justicia que las mujeres necesitamos, por vivir con una vida libre de violencia en verdad. Jalisco no se puede quedar rezagado. Jalisco necesita esta ley urgentemente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isela González y quiero hablarles el día de hoy de cómo se realizó el trabajo en el Congreso de Jalisco. Se presenta la iniciativa de ley, por supuesto, asesoradas con excelentes abogadas, con excelentes constitucionalistas,
en apoyo con la diputada. Se realiza este trabajo de ingresar la ley, pero no nada más eso. Hemos estado cabildeando con con los diputados aquí en el Congreso, con quienes hemos podido. Hemos estado yendo a instancias que son importantes también para la aprobación de esta ley, ¿no? Que tienen que ver con la ley, con la protección de niños, niñas y adolescentes, con la Secretaría de Igualdad Sustantiva. Hemos estado yendo a Gobernación, al DIF, con todas las instancias que tienen que ver con esta iniciativa de ley, con esta ley que queremos que se apruebe en el Congreso de Jalisco. Desgraciadamente es la cuarta legislación en la que he estado trabajando en lo personal. Yo estoy a punto de cumplir 12 años de la sustracción de mi menor hijo sin recibir justicia, y estamos aclamándola porque ya no podemos permitir, tenemos mucha fe en que esta iniciativa de ley salga, porque estamos en esta legislatura en particular donde hay muchas mujeres, donde necesitamos la empatía de las mujeres, donde las mujeres nos apoyemos entre nosotras, porque creo que no hay ninguna mujer aquí dentro del Congreso, en el puesto que sea, que haya tenido algún tipo de violencia. Creo que es momento de ser empáticos, y es lo que queremos mostrar como mamás, la necesidad de esta ley. Ya tuvimos mucho tiempo perdido, y creo que es necesario que trabajemos juntos, tanto diputados, diputadas, que sepan qué es la violencia vicaria, y los invitamos a acercarse con nosotros. Hemos hablado con muchos de ellos y de ellas, que han sido muy empáticas. Hemos trabajado durante todo este tiempo informando no solo en el Congreso, sino fuera de él, en escuelas, en universidades, con padres de familia, con madres de familia, porque tenemos que frenar esto. Se nos está saliendo de control, y requerimos que el trabajo que estamos haciendo en el Congreso junto con diputadas, las diputadas de Igualdad, salga esta ley. Necesitamos protegernos. Por supuesto, los hombres es necesario que tengan la protección de las leyes, pero las mujeres estamos en un tema de vulnerabilidad, y nuestros pequeños también. Nuestros niños están creciendo, y la delincuencia sigue creciendo, porque no estamos frenando lo importante que es la violencia hacia las mujeres, en donde estamos recibiendo violencia también los hijos. En el Congreso se ha trabajado de la mano con la diputada Claudia, a quien agradezco profundamente en nombre de mis compañeras y mío. Hay muchísima empatía y un entendimiento excelente. La violencia vicaria no es contra los hombres, es contra los agresores de mujeres y agresores de niños por tener el control de la vida de alguien. Entonces, muchísimas gracias. Agradecemos muchísimo este espacio, y los invitamos, tanto diputados, diputadas, como instituciones gubernamentales en el estado de Jalisco, a unirnos, a trabajar en mesas de trabajo, a ponernos a ver el daño que estamos haciendo si no se aprueba esta ley de inmediato. Es una medida urgente de protección para mujeres y niños. Muchísimas gracias. Soy Yvette Díaz, sobreviviente de violencia vicaria. Quiero contarles un poco sobre mi historia. Al igual que muchas otras mujeres en Jalisco y en la República, no sabía que vivía muchos tipos de violencia, ni siquiera sabía que tenían un nombre. Tristemente he tenido que pasar por este duro dolor para darme cuenta de que existen mucho más tipos de violencia de los que yo consideraba violencia. Se normaliza tanto la violencia que parece desapercibida, como si no pasara. El día que me arrancaron a mis niños fue un parteaguas que rompió mi alma. Y no solo me destrozó a mí, también a mi familia. Mi padre me preguntaba
¿Cuándo nos van a recuperar? ¿Cuándo nos van a regresar a nuestros bebés? Y yo no tenía una respuesta para eso. Siendo demandada por cosas que no cometí, tuve que buscar las opciones para luchar. Y lo primero que busqué fueron recursos. Y le pregunté a mi papá si podía prestarme dinero que él tenía guardado para su dentadura postiza. A lo que me contestó: hija, ¿para qué quiero mis dientes si no tengo a mis niños? No sé cómo explicarles que la gente piensa de violencia cuando solo se habla de golpes y de malas palabras, y que eso es lo que realmente te lastima, y no es verdad. Nadie entiende el verdadero daño psicológico y emocional que esta violencia nos crea, no solo a nosotros, empezando por los niños, que son las primeras víctimas utilizadas para hacernos daños a nosotras las mamás, y terminamos con terceros como mi padre y mi hija, destruidos por alguien que solo porque ya no obedeciste, porque pusiste límites, porque ya no quieres nada con él, decide hacerte daño. Buenas tardes, mi nombre es María Elena Gallegos Méndez. Soy víctima de violencia vicaria desde hace 1 año, 3 meses. En el camino creí que yo estaba sola, cuando me doy cuenta que somos cientos de mamás que vivimos esta problemática. A mí me tocó hablar del tema porque es necesario que se tipifique la violencia vicaria. Es un tema muy extenso, con demasiadas cosas con las que uno puede argumentar. Simplemente lo que puedo decir, que está el Tratado de Belém do Pará, está el Tratado de la CEDAW, donde yo creo que no son suficientemente entendible para la gente que está en el gobierno, que tenemos que ser protegidas. Por eso las mamás se buscó este tipo de ley que está en el Estado de España, aquí pidiendo que se tipifique aquí en Jalisco, porque somos miles de mamás que tenemos esta lucha, que vivimos el tipo de violencia institucional, que no tenemos dinero para pagar abogados. Es una lucha extrema donde lamentablemente hay ciertas razones donde impiden que tengamos la convivencia de nuestros hijos cuando tuvimos el derecho y la decisión de dar la vida por nuestros hijos. En el parto, amamantarlos, estar con ellos el tiempo que lamentablemente el agresor nos dejó. Yo tengo 3 hijos de diferentes edades. Lamentablemente el miedo de muchas mamás que vivimos violencia vicaria, tenemos el miedo que les den la guardia y custodia definitiva, porque aún teniendo la guardia y custodia compartida no nos dejan estar con ellos, teniendo convivencias supervisadas, ellos incumplen. Seguimos violentadas por ellos. Además, la segunda violencia extrema hacia las mujeres. La primera es el feminicidio. La violencia extrema que vivimos cada día nosotras es el recordar que cada noche no tenemos a nuestros hijos, que otra persona los esté cuidando, que no es la mamá. ¿Qué persona puede cuidar mejor a su hijo que una madre? ¿Qué persona puede estar más al pendiente de su vida de crecimiento que una madre? Estamos aquí peleando que se tipifique por nosotros y por ellos, porque lamentablemente no se respetan los derechos de ellos. Y si no lo hacemos nosotras, sus madres, ¿quién más? No gritamos,
no peleamos, no rompemos, simplemente pedimos justicia por nuestros hijos y para nuestros hijos. Vamos a ver un video de una compañera más que vive violencia vicaria, Ana Eva. El Estado lamentablemente nos ha dejado a las madres solas. Aunque toquemos puertas y puertas y puertas, no vemos una esperanza. Vuelvo a repetirlo, así como yo, hay mamás que se cansan en la lucha. Tan solo la semana pasada una mamá de Quintana Roo falleció. Es el suicidio inducido por cansancio al no poder estar con nuestros hijos. También tenemos el video de Janet, otra compañera, 6 años ella sin sus niñas, donde sin razón alguna a su expareja le dieron la guardia y custodia definitiva y aún así ella nunca pudo ver a sus niñas porque él nunca se las llevaba. Lo que no se nombra no se exige y lo que no se legisla pues no nos defiende a nosotras las mamás y a nuestros hijos. No más violencia hacia las mujeres y hacia los niños. No más niños huérfanos de madres vivas. No más hijos sin madres, no más madres sin sus hijos. Por eso es la razón que queremos que se tipifique la violencia vicaria aquí en Jalisco. Soy Ana Eva Ramírez García. Soy víctima de violencia vicaria, entre otras violencias. Tengo 2 años viviendo este proceso de divorcio en el que se me propuso por parte del papá de mis hijas 2 opciones, la A o la B, que él consideraba muy justas. Yo le pedí que necesitaba tiempo para estudiarlas y también para conocer mis derechos, ya que desconocía completamente del tema. No tuve la oportunidad, entonces me llegó una demanda por divorcio incausado, a la cual contesté, hice una solicitud de mis alimentos para mí y para mis hijas. El juez me da lo que yo pedí y en eso, cuando recibo el primer cheque, no me dan ni el 70% de lo que había conseguido el juez. En la primera junta de conciliación llegué dispuesta a llegar a un acuerdo con el papá de mis hijas y él dijo que no quería ningún acuerdo conmigo porque yo había preferido demandar, lo cual es falso. También su abogado vino y me dijo que no tenía idea del tipo de mujer que era ni de las cosas que había provocado. Enseguida me enteré que mi acuerdo provisional de alimentos había sido suplantado en el juzgado 12 familiar de Jalisco. Entonces tuve que hacer una demanda al juez en ese cargo, en ese entonces, el maestro José Reyes Victoriano Huerta, ante la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco. Estuve 10 meses recogiendo los billetes de depósito para los alimentos de mis hijas, y cuando había orden de que me lo hiciera el depósito a cuenta, jamás lo quise hacer hasta después de 10 meses. Esto me implicó mucha violencia, ya que yo tenía que solventar los gastos de mis hijas un mes después de que recibía el cheque. Después fui demandada por la vía civil 6 meses después. El papá de mis hijas ingresó al domicilio familiar con los notificadores para traerme la nueva demanda, en donde se pedía se liquiden todos los bienes del patrimonio. De esta manera él podía dilapidar lo que habíamos construido juntos en estos 17 años de casados. Mi nombre es Janet Velázquez Huir, soy víctima de violencia vicaria desde hace 6 años. Viví violencia vicaria desde que mi esposo, padre de mis hijas, decidió llevarse hace 6 años a mis hijas. Durante el matrimonio viví violencia familiar, violencia económica por muchos años, hasta que decidí irme de esa violencia, y él, después de 8 meses de yo estar separada con mis hijas, se entera que empieza una nueva relación y decide llevárselas, decide arrancarlas del seno materno, decide quitarlas de la escuela donde vivían, de todos sus amigos, de toda la comunidad en donde ellas se desarrollaban. Esto con el fin de herirme. Esa es la violencia vicaria. Es cuando el hombre
con tal de herir a la mujer y seguirla dominando y seguir hiriéndola, hace este tipo de cosas. Se lleva a los hijos, los daña, los maltrata y no le importan los hijos. Él, bajo la bandera de yo tengo a mis hijas, yo las amo, me las quitó. Y no es cierto, no puede un hombre amar a sus hijos alejándolos de la mamá. Cuando la mamá es buena mamá, lucha por ellos, siempre los cuidé, han sido mi prioridad. Yo soy una buena mujer, yo soy una mujer que trabaja, que se ha desarrollado profesionalmente, que aporto a la sociedad y aporto a mis hijas. Últimamente he sentido que el Estado no ha contribuido para que nosotras recuperemos a nuestros hijos, no ha contribuido para que la niñez, nuestros hijos y hijas tengan una vida sana, se desarrollen de una manera sana, puedan convivir con papá y con mamá de una manera sana. Definitivamente el Estado no está poniendo como principal factor o como primordial a los niños y mucho menos a las mujeres. Somos muchas mujeres que estamos viviendo violencia vicaria y yo en lo personal después de 6 años puedo decir que he sido violentada en primer lugar por mi agresor, padre de mis hijas, y en segundo lugar por el Estado que no ha hecho nada por ayudarme a recuperar a mis hijas, que no ha hecho nada porque 3 niñas estén bien psicológica y emocionalmente y tengan una vida sana. Hoy lo único que puedo decir es que quiero justicia, anhelo que mis 3 hijas puedan desarrollarse plenamente en un ambiente sano y pido justicia para todas las mujeres que estamos viviendo esta terrible situación de violencia vicaria. Quiero decirles que la iniciativa y su proyecto se dictaminó en positivo por parte de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género, que se agendó en primera lectura el día 31 de agosto de 2022. Posteriormente pasó a segunda lectura el día 6 de octubre de 2022 y el dictamen fue retirado por la Asamblea. Como saben, en el Congreso manda la mayoría y la mayoría ha decidido que no continúe el proceso. Y eso que la mayoría somos mujeres. Tal vez es falta de información, falta de discusión, lo que necesitamos para que esta iniciativa siga su curso y finalmente se apruebe o se rechace. Espero que esta modesta colaboración amplíe el debate y sobre todo aporte elementos para que de una vez por todas darle el curso legal que se requiera. Muchas compañeras me lo han pedido y hago esta propuesta porque soy tu voz en el Congreso. Muchas gracias.